En el mar, el río, la montaña o donde elijas estar, llévanos con vos. Búscanos en el Play Store y bajate nuestra aplicación. Raíces Rock 88.9. FM Raíces, FM Raíces, la radio del barrio. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Una vez más, juntos acá en este programa que llamamos Antípodas Radio, el último día de la semana de la primera semana de julio, 4 de julio, día de la independencia del imperio. Lo cual nos lleva también a pensar un poco esta idea que veníamos trabajando en estos días, ¿no? Este concepto de esta oscura y larga noche en la cual estamos inmersos desde conceptos fundamentalmente capitalistas y conceptos neoliberales. Y veníamos pensando también en algunas cuestiones que atraviesan nuestra profesión, que atraviesan el concepto de la salud mental como tarea, la salud en todo sentido. Vamos a explayarnos un poquito hoy también con respecto a algunas cuestiones que vienen pasando también en nuestra querida provincia de Buenos Aires. Pero pensar en el día del cumpleaños del imperio, como decíamos, era una reacción por ahí que uno suele tener, ¿no? Como un concepto anticapitalista. Y los tiempos que van corriendo nos van mostrando algunas cuestiones que son fundamentales poder analizar. Hoy el mundo se divide entre el fascismo y la libertad, básicamente la libertad bien entendida, no la libertad que nos venden los medios. El concepto de libertad de estar liberados absolutamente de todo al punto tal de estar desprovistos, de estar transparente, como decíamos los otros días, ¿no? De no ser percibidos, de no ser vistos por el otro, y ese concepto que hablábamos antes de constituirse como una patria en torno a la apoyatura del otro, se ha ido también disolviendo y surge también en estos días este concepto de anticapitalismo, ¿no? Y hay realidades que nos van pensando. El capitalismo no es un concepto malo. El capitalismo es un concepto, creo, que han entendido, y hay lugares como por ejemplo China, bueno, otros espacios que han entendido el capitalismo y lo han domado. Digo, el capitalismo es un buen peón, lo que es el capitalismo es un mal patrón, porque quiere todo para sí, pero cuando se logra domar al capitalismo, el capitalismo se entiende como aquel de no ser todo, ganar todo lo mismo el gerente y el último peón de la empresa, sino que el último peón de la empresa tenga posibilidad de algún día ser gerente. Entonces, eso es entender el capitalismo hoy por hoy, y no como un enemigo, sino como aquel monstruo a domar. Marx decía, ¿no?, que el capitalismo era un monstruo que se comía a sí mismo, pero no quería decir que era un concepto de autodestrucción, sino que en ese comerse a sí mismo era un monstruo que se iba a ir domando. Y fíjense que acá en la Argentina hemos transitado espacios de un capitalismo domado, de un capitalismo distributivo, de un capitalismo al cual se pudo acceder el peón veraneando en las mismas playas que su patrón. Y se pudo hacer, y se pudo vivir, y se pudo transitar esos espacios donde la universidad era accesible para todos y no era un lugar que para algunos era para ir a vender estampitas para poder echarle 2 papas más al guiso. Hoy leía de un rector que era cartonero y llegó a ser rector de una universidad. Y eso tiene que ver con un concepto de ese capitalismo domado, ese concepto de ese capitalismo sano, ¿no? Ese monstruo que se devora a sí mismo, pero no se devora hasta desaparecer, sino que se devora hasta ser domado. Nosotros tenemos que transitar esos espacios, ese capitalismo sano, que a veces parece un oxímoron eso, pero lo es, se puede hacer un capitalismo sano, digo, ese capitalismo empleado, ese capitalismo con participación del Estado, lo que el Estado no pueda cubrir, que sí lo haga la empresa, y se puede hacer eso. China lo ha demostrado y lo han demostrado otros países. Y hablábamos también en un principio del concepto de la salud, y está ligado a este concepto fundamental que hablábamos del capitalismo o neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo ha hecho desaparecer los principios fundamentales y básicos de la humanidad, de pensar en el otro.
Y nos está pasando a los acompañantes terapéuticos en la provincia de Buenos Aires. Estamos transitando un camino espinoso con el idioma, que siempre, digo, yo hace 25 años que soy acompañante terapéutico y siempre le cuento a mis alumnos que antes facturábamos en talonarios de papel. Iba a IOMA con 5 talonarios y la primera vez que cobré IOMA me pude comprar un Fiat 147. Hacía tanto tiempo que no cobraba IOMA que me pude comprar mi primer auto. Digo, no es de ahora. Los conceptos, y a esto vamos a enlazar el concepto del capitalismo sano, tiene que ver con qué esperamos de IOMA como concepto elementalmente político. Digo, cuando a mí me debían 5 talonarios de factura, fundamentalmente la política apoyaba a que IOMA nos deba 5 facturas, 5 talonarios de factura. Hoy por hoy hay una realidad en la provincia de Buenos Aires de un gobernador que está peleando contra un monstruo que creo y estoy convencido que en un momento determinado va a poder domar, que es este monstruo que quiere devorarse todo, pero a su vez también está peleando contra monstruos internos. La pauperización del trabajador de la salud y específicamente de la salud mental por parte de IOMA es un monstruo interno, se ha constituido el IOMA como un reinado superpoderoso, como ese Sauron del Señor de los Anillos, que lo que ha hecho es construir un imperio alrededor de su propia existencia, y el director Homero Giles se ha convertido en una especie de rey. Es inalcanzable. ¿A qué voy con todo esto? Los acompañantes terapéuticos sufrimos sistemáticamente por falta también de representación, y es un concepto, hablábamos los otros días del acompañante terapéutico como un concepto, como un instrumento político, porque estás sistemáticamente sujeto a decisiones de otro. Este acompañante terapéutico que hablamos como concepto, como instrumento político, hoy está siendo vapuleado por el elemento fundamental de la política, que es la pauperización. Digo, estar 6 meses sin cobrar un acompañante terapéutico que gana 3.500 pesos la hora es poco menos que una barbaridad. Nadie puede ganar 3.500 pesos la hora trabajando en salud mental y trabajando en los espacios que trabaja el acompañante terapéutico. Y de acá viene el concepto político del acompañamiento terapéutico. El miércoles fuimos invitados por el municipio de La Plata, que ha constituido la mesa del autismo. ¿Se acuerdan que la otra vez les contaba que nos habían invitado para participar en el Observatorio de la Tercera Edad? El miércoles fuimos convocados en tanto que Fundación de Acompañantes Terapéuticos para constituir la mesa del autismo. Fíjense las diferencias, ¿no? El concepto fundamentalmente político del reconocimiento del acompañante terapéutico como sujeto político, sujeto a decisiones, y la decisión de no pagar al acompañante terapéutico en tiempo y en forma, pero a su vez también, desde IOMA, ahora han inventado un nuevo dispositivo que es un token. El antiguo concepto de vigilar y castigar. El acompañante terapéutico se ha convertido para el IOMA como un taxi. Se le va a pagar al acompañante terapéutico mientras se lo utiliza, ¿no? Un taxi, el concepto vulgar y más frío de la asistencia, ¿no? El concepto del acto. Todo lo que logra el acompañante terapéutico con su acompañado para el IOMA no tiene nada que ver. Es el concepto más puro, más biologicista, más hegemónico que se pueda pensar. ¿Cómo hacemos los acompañantes terapéuticos cuando la política, atravesada indefectiblemente por la política neoliberal, se presentó una ley nacional de acompañamiento terapéutico que tuvo media sanción en el Senado, y los únicos votos que tuvo en contra fue de Milei y de su vicepresidenta cuando eran diputados? Digo, estamos en ese vericueto, ¿no? En la provincia de Buenos Aires se vienen presentando sucesivas leyes que pierden estado parlamentario, pero a su vez la Fundación tiene un convenio con el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia para cubrir toda la provincia de Buenos Aires y los hogares de abrigo de la provincia de Buenos Aires con acompañamiento terapéutico. Esto es el concepto de comenzar a domar ese monstruo inmenso que es el capitalismo, para que ese capitalismo se convierta en un capitalismo bondadoso, ese capitalismo al servicio de la ciudad, o del ciudadano, mejor dicho. IOMA no lo entiende así. IOMA ha convertido
a ese capitalismo, en el capitalismo más voraz que se pueda existir. IOMA se ha convertido en una máquina de fundir empresas para después comprarla a un precio vil. Y una máquina de fundir profesionales para después hacerlo desaparecer de la cartilla. El acompañante terapéutico en la provincia de Buenos Aires no tiene una ley de representación, no tiene ni siquiera un colegio. Entonces IOMA aprovechó y puso una resolución específica donde dice que nos va a pagar 3.500 pesos la hora, con un tope máximo de 100 horas por mes. O sea, un acompañante terapéutico trabajando 5 horas de lunes a viernes debería cobrar a mes vencido, cosa que no pasa, 350.000 pesos. Y tiene que pagar monotributo, tiene que pagar un seguro y tiene que seguir formándose. Es un trabajador de la salud. Hoy existe en la República Argentina la licenciatura en acompañamiento terapéutico. También existe la formación específica, una tecnicatura superior en acompañamiento terapéutico que está dividida en dos partes. Un primer año de 640 horas, donde ya se puede comenzar a trabajar como acompañante terapéutico, puedes completar la tecnicatura superior de acompañamiento terapéutico, después si uno quiere 2 años más y es licenciado en acompañante terapéutico. A todos el IOMA le paga 3.500 pesos. El concepto más crudo del capitalismo asoma como ese monstruo que quiere devorarse absolutamente todo, ¿sí? Solicitamos, ojalá nos resulte imposible, porque no es tampoco que IOMA desconozca lo que hace un acompañante terapéutico. IOMA se empecina en desconocer lo que hace un acompañante terapéutico, porque de nuestra fundación hemos realizado innumerables congresos, encuentros, seminarios donde siempre invitamos a IOMA y donde no va... Muchas gracias. Donde no va Homero Giles ni ninguno de los representados. Yo recordaba los otros días, cuando inicié el recorrido del acompañamiento terapéutico, que entrar a IOMA, ir al piso 9 y hablar con la gente de IOMA era común, y anotaban el número del trámite, iban al fondo y decían, el viernes cobrás, y el viernes cobraba. Hoy IOMA se ha convertido en una fortaleza, falta un foso con cocodrilos. Y el IOMA es el orgullo bonaerense, porque el IOMA es lo que hace accesible la salud a aquellos que no pueden acceder a la salud. No podemos negar, no podemos romper el concepto fundamental que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, está pregonando y llevando, y lo ha demostrado que lo lleva, que es ese acceso a la igualdad. Cuando desde IOMA no se le permite, como les contaba yo en un principio, que el capitalismo bueno es que aquel que está en el último escalón pueda subir algún día a ser gerente. No permite que el acompañante terapéutico, que es el último escalón, no por conocimiento, es el último escalón o el último eslabón de una cadena en salud mental, para IOMA, no para las otras entidades políticas como lo es para el intendente Alac, que nos ha convocado a la mesa de autismo, nos ha convocado al Consejo de Adultos Mayores, y ahora nos llamaron para el 15 de este mes para participar en el lanzamiento de la mesa de la discapacidad. Pero sí lo es para IOMA en cuanto al reconocimiento, ¿sí? Como instrumento político, el acompañamiento terapéutico es reconocido por un lado y es devastado por el otro. Es devastado por ese lado en el cual se puede subsistir. Por más reconocimiento que tengamos del municipio, si el IOMA o la provincia o la parte de salud de la provincia no paga en tiempo y en forma, nos es básicamente imposible a los acompañantes terapéuticos subsistir. Hacemos desde este humilde lugar, no desde este humilde lugar como Radio Raíces, que es un lugar maravilloso, sino desde este humilde lugar como Antípodas Radio, un llamado, y ojalá pueda llegar a oídos del presidente IOMA, Homero Giles, para que recapaciten este concepto de vigilar y castigar, para que recapaciten este concepto de producir en el acompañamiento terapéutico un cambio fundamental en que el acompañante se sienta representado. Hay una cuestión también bastante particular dentro, como política, ¿no? El acompañante terapéutico, ese puente social necesario entre aquellos vulnerados
y la sociedad toda, esa sociedad que hablábamos en un momento que había desaparecido en tanto que concepto neoliberal. Ojalá el director Homero Giles, el gobernador Axel Kicillof o el ministro Kreplak vean el acompañamiento terapéutico ese eslabón que necesita la sociedad para comenzar a constituirse en un otro, porque el trabajo del acompañante terapéutico es constituir a ese otro vulnerado en un concepto social, en un otro visible, en alguien opaco. Nosotros ya hablamos de transparencia y opacidad, y es importante. Comencemos, señor director Homero Giles, a transitar el camino, a domar ese capitalismo. O sea, hagamos entre todos un capitalismo bueno y un capitalismo sano, un capitalismo al servicio del ciudadano. Vamos a un temita musical y después... Hablamos al inicio del programa de dos cuestiones fundamentales, ¿no? Del concepto del capitalismo y cómo hay un capitalismo que puede ser viable y que es el peligro de que ese capitalismo se convierta en este neoliberalismo destructor y salvaje que está consumiendo el concepto fundamental y elemental de la presencia del otro, ¿no? De convertirnos a todos en transparentes para no ser percibidos y destruir ese concepto de patria, ¿no? De constitutivo del otro. A partir de esto se me ocurrió, también le contaba que nuestra fundación ha sido invitada a participar por varios espacios como concepto también político, de preocuparse por el otro, ¿sí? La Municipalidad de La Plata como concepto elementalmente político de la preocupación y la existencia, dar cuenta de la existencia de un otro y de un otro vulnerado. Nos había invitado desde la Secretaría de Desarrollo Social, nos habían invitado a participar en la mesa de adultos mayores y el miércoles pasado tuvimos el gratísimo placer de conocer a la subsecretaria de Desarrollo Social, Fabiana de Tomás, en el lanzamiento de la mesa del autismo. Y ahora estamos en contacto con ella para que nos cuente un poco el trabajo que viene realizando la municipalidad con respecto a esto, específicamente la Secretaría y hablar de otras cosas más que puedan ir surgiendo. Fabiana, buenas tardes, mucho gusto. Vladimiro te saluda desde Antípodas, ¿cómo estás? Hola Vladimiro, buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Un placer enorme tener este contacto con ustedes. La verdad que muchas gracias primero que nada por tomarte el tiempo para poder charlar con nosotros y poder contarle también un poco a la gente qué es lo que vienen desarrollando. Les contaba yo también un poco este trabajo que desarrollaste vos personalmente, como contaban el miércoles en la mesa del autismo, tan interesante, y cómo fue, qué motivó al lanzamiento de esta mesa. Bueno, te cuento un poquito. Nosotros desde la Subsecretaría de Desarrollo, que me toca tener a cargo en este momento, justamente tengo en mi órbita los Centros de Integración Comunitaria, los SIC. Uh-huh. Los SIC, como su nombre lo indica, están para que la comunidad, los vecinos y las vecinas, se adueñen un poco del lugar y puedan tener un espacio de contención, de asistencia y también de plantearnos inquietudes y proyectos que tenga cada uno para el barrio, ¿no? Uh-huh. Bueno, cuando iniciamos la gestión, lo primero que hicimos desde la SUBSE fue convocar a los diferentes organismos que están cerca del SIC, porque justamente están puestos en lugares cercanos a la escuela, a algún club, a iglesia, y bueno, convocamos a esos organismos. Y en el caso particular del SIC El Retiro, uh-huh, que está ubicado en calle 46 y 158, antes Olmos, hoy Malvinas, porque ya salió por ordenanza la nueva delegación. Ah, qué bien. Así que ahora quedamos en el radio de Malvinas. Claro. Pronto se va a hacer el lanzamiento y demás. Ya salió la ordenanza. En esa reunión que te contaba que hicimos,
las trabajadoras sociales del jardín nos comentaron que venían notando muchos casos, digamos, muchas niñeces con algún signo de atención, como para tener en cuenta, de alarma, decimos nosotros, ¿no? Y que bueno, y que se les hacía muy difícil hacer el abordaje con las familias, porque las familias comúnmente son de sectores vulnerables, que no tienen muchos recursos, no tienen al alcance, viven en lugares alejados, no viven en el casco, obviamente. Claro. Entonces todo les cuesta muchísimo más. A partir de ahí, que charlamos sobre el tema, y yo digo que nada es casualidad en la vida, que las cosas no pasan porque sí. Yo tengo un hijo autista. Entonces, la verdad que me conmovió mucho toda la explicación y lo que nos contaban las trabajadoras sociales, y teniendo yo al alcance de mi mano a una gran profesional que es la doctora Cecilia Di Virgilio, que trabaja en el que ella tiene el Centro de Integración especializado en neurociencia y neurodesarrollo. Le comenté esta necesidad. Y bueno, con la empatía que tiene Cecilia, inmediatamente me dijo, sí, Fabi, vamos a hacer algo, hagamos algo. Y ahí arrancamos. Nos contactamos con el jardín, y mira, justamente ahora, en este momento, porque estoy en el SIC del Retiro justo hoy, porque todos los viernes a las 15 horas hacemos el taller con las niñeces que se han acercado, que nos acercó el jardín, y ahí estamos, empezamos a pensar en preparar un proyecto y un programa con el equipo, que le pusimos el nombre de Te Acompaño. Te Acompaño es justamente para acompañar, para dar contención, asesoramiento a las familias y a las niñeces, adolescentes, jóvenes o adultos, todos incluidos. El que tenga la necesidad, bueno, como decimos todos, acá donde hay una necesidad nace un derecho. Así es. ¿Cierto? Así y es. acá había una necesidad. Así que hay un derecho que tenemos que, como Estado, nosotros creemos en un Estado presente. El intendente todos los días nos remarca que tenemos que estar presente, que tenemos que acompañar de la mejor manera posible. Bueno, y así fue, hicimos el proyecto, lo presentamos, el intendente sacó el decreto, lo aprobó. En consonancia con eso, el año pasado, en el 2024, la concejala Micaela Maggio también impulsó una ordenanza sobre autismo. Así que bueno, ahí de a poco nos fuimos juntando y bueno, y pensando a ver cómo podíamos articular y hacerles un poquito más fácil o más llevadera la vida, ¿no? Sí. A estas familias y a estas bellezas de niños. Mira, ahí pasa uno corriendo justo. No, yo me quedé la verdad encantado por la convocatoria, por la amplísima convocatoria, digamos. Sí. Hubo representantes, me parece, de cada uno de los sectores, lo cual es un aliciente también esta cuestión. Hoy hablamos al principio de esta cuestión de que también hiciste hincapié vos con respecto a esto de el Estado presente o la ausencia absoluta del Estado, ¿no? Y cómo el Estado, bien entendido, cómo es capaz de construir estos espacios, ¿no? Porque no sé si vos también lo vivís de modo personal, pero es muy complejo hacer esta mancomunión que lograron desde el municipio, hacerlo de manera privada. Si no hubiese estado, me parece a mí, si no hubiese intermediado el municipio, este encuentro hubiese sido básicamente imposible, se me hace pensar a mí, ¿verdad? Bueno, justamente, yo creo que sí, que se hace imposible, porque bueno, a través de empezar a trabajar en el tema y ver, justamente buscar
hacer la convocatoria. Ujú. Todo también, el 2 de abril es también el Día del Autismo, Claro. el Día Internacional del Autismo. Así que el 2 de abril pasado, Ujú. APADEA, que siempre hace una actividad con respecto, porque APADEA, que es una asociación, ¿no?, de padres de autistas, Sí, viene trabajando de hace muchos años. sí, claro. No quiero decir una cosa errada, pero más de 10 seguro. Sí, 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 La sí. doctora, Sí, claro, la sí, sí. doctora Di Virgilio Sí, sí, sí. con también hace 15 años que viene trabajando en el tema. También. Entonces me empiezo a encontrar con muchos organismos y muchas instituciones que vienen trabajando hace mucho tiempo. Sí. Pero claro, cada uno de manera aislada, viendo sobre todo las asociaciones de padres, a ver qué puerta pueden golpear, Sí. quién les puede dar una mano. Ujú. Pero como cada vez creo que tenemos que hacer más hincapié y meter de alguna manera, si se me permite el término, en la cabeza de todas y de todos que nadie se salva solo, que Indefectiblemente. las cosas se Tal cual. consiguen colectivamente. Tal cual. Y justamente el Estado, como vos decís, viene bien aplicado, con un buen objetivo, es el que puede juntar y el que puede coordinar, el que puede presentar y ayudar a todos estos organismos e instituciones. Ujú. Sí. Esa era la idea básica y bueno, creo que el otro día en esta primera reunión quedó perfectamente visto, ¿no? Sí, Se sí, vio sí, sí. claramente. Sí, sí, A sí. mí me emocionó muchísimo la respuesta también, porque mientras hablábamos Ujú. veía las caras, Sí. ¿no? Uno se da cuenta, ¿viste? Cuando uno dice algo y la Ujú. cara que te ponen, Ujú. y veía todas cabezas que asentían Sí. lo que más o menos en la dirección que nosotros proponemos desde el municipio. Ujú. Es una asistencia de reciprocidad, le podemos decir, Sí. ¿no Sí, es sí. cierto? Sí. Sí. Y de Sí. articulación, básicamente, porque están las leyes, está la ordenanza, está, bueno, ahora el proyecto, hay una ley nacional, solamente hay que hacerlo cumplir. Tal cual. Ese es el rol del Estado, Tal cual. ¿no es cierto? Sí, 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 como eje articulador, ¿no? Yo también veía y nada, voy a redundar un poco sobre esto, vi muchas caras conocidas con respecto al trabajo, pero caras conocidas que en otro momento estaba disperso. Hablábamos en el principio del programa, el concepto, Ujú. hoy 4 de julio, ¿no? Uno dice el día del cumpleaños del imperio, decían algunos. Mirá que justo, Pero es verdad. hablábamos también de conceptos que han ido quedando un poco en demodé, estos conceptos de decir el anticapitalismo, ¿no? Pero el capitalismo bien entendido, había un autor que yo no recuerdo el nombre que decía que el capitalismo es un mal patrón pero un buen empleado. Entonces, un Estado que lo regule, ¿no? Que Exacto. regule las partes privadas y que los pueda concentrar y que pueda hacerlo en beneficio de la población, es el capitalismo bien entendido. Y es un poco también lo que ustedes realizaron, ¿no? Esto de conjugar espacios privados, como lo sabía, y espacios públicos, como estaba la gente de Lelina, el director del Hospital San Martín. Ay, Bueno, sí. una maravilla. Yo digo, es Una maravilla. digo, el concepto fundamentalmente político puesto al servicio de una necesidad. Y sobre todo, en lo particular, para nosotros, como Fundación de Acompañantes Terapéuticos, hablábamos también de eso, el acompañante terapéutico como un instrumento político, porque estamos fundamentalmente sujetos a decisiones políticas. O sea, el acompañante Tal cual. terapéutico no es alguien que uno piensa, a la mañana me levanto, hoy voy a buscar un acompañante terapéutico. Está sujeto a decisiones y a políticas públicas. Exactamente. Y ser convocados para nosotros fue realmente un reconocimiento hacia nuestra profesión y un verdadero orgullo. Y el trabajo que viene realizando también, obviamente, la Secretaría de Desarrollo. Yo contaba también que habíamos sido invitados la otra vez al Observatorio de Adultos Mayores, ahora fuimos invitados al Observatorio de Discapacidad. Pero cómo se entiende esta multidisciplina, ¿no? Desde el Estado, me parece algo que comienza a construirse este concepto que también remarcaste, Fabiana, que nadie se salva solo, ¿no? Y comenzar a constituir
esa amalgama para poder salvarnos Exacto. de esta cosa. Sí, es una idea también, una idea y una orden, te podría decir, que del intendente. Claro. ¿No Sí, es cierto? sí, sí. Él, a través de ahora que él está, viste, haciendo las juntas comunales, que va por todas las localidades y se junta con los vecinos con vecinos y vecinas que él quiere escuchar para que le hagan porque como él bien dice, nadie mejor que el vecino sabe lo que necesita el barrio. Nosotros podemos ir con un montón de propuestas técnicas, que las personas capacitadas, profesionales dicen, no, la calle tiene que ir por acá, esto por allá, divino, hermoso, pero por ahí uno va con una propuesta y el vecino sabe mucho más porque vive cotidianamente y propone, no, mira, me parece que mejor es de esta manera no, porque tenemos aquel problema. Y de esa manera se construye, Sí. de esa manera. Sí, y tal bueno, cual. de alguna forma replicamos, si se quiere, lo mismo, porque hay que convocar a todos. Sí. Esa es la idea. Sí, el trabajo. Nosotros estamos, esta radio, la Radio Raíces, pertenece a la Fundación Pantalón Cortito, que tiene un trabajo también acá en San Carlos, maravilloso, tiene una sala de salud, maravilloso. Sí. Que nos tengo que ir a Pantalón Cortito. Es un buen lugar para venir siempre. Tengo que ir, lo tengo pendiente. Muy linda gente. Y nos abrió a nosotros la puerta para hacer las prácticas. Nuestra fundación tiene un instituto de formación, donde formamos acompañantes terapéuticos, indefectiblemente. Y nos abrieron la puerta para hacer prácticas acá, ¿no? Y la realidad que ese choque del salir de lo teórico, ¿no?, a esa realidad presente en el barrio, ha tenido una repercusión tan interesante en el barrio. Nosotros pusimos la primera oficina de acompañamiento terapéutico en la provincia de Buenos Aires, donde recibimos gente desde un espacio de contención, no tiene nada que ver con un espacio psicoanalítico ni nada por el estilo, pero la contención, la necesidad de la gente de ser escuchada, ¿no? Sí. Esto que remarcabas tan bien vos del intendente, de decir salgan a escuchar a la gente. Bueno, la gente tiene necesidad de ser escuchada, de transitar este amargo momento en comunidad, y es maravilloso, la verdad que es un espacio espectacular. Fabiana, yo no quiero robarte más tiempo, la verdad que para nosotros es un placer y un honor que nos hayas permitido estos momentos. Por favor, el honor es mío. Poder cerrar. ¿Te puedo pasar Sí. un mail? Por supuesto. Por cualquier cosa. Por supuesto, claro. Es medio largo, pero es el mail de la subsecretaría, porque, mira, a ver. Bueno, la crisis es tremenda porque nosotros no tenemos teléfono. Ajá. Pero puedo dejar un mail de la subsecretaría por si tienen alguna inquietud, no quieren preguntar algo. Excelente. Sobre el tema que nos compete hablar hoy, o puede ser otra cuestión también. La subsecretaría es Subsecretaría de Desarrollo Social Territorio, por eso tenemos a cargo los dispositivos territoriales, ¿no? El mail es subsec desasocial mlp @laplata.gov.ar. Cualquier cosa, si alguno no lo pudo anotar, te les puede preguntar a ustedes. Sí, nosotros lo vamos a poner en nuestras redes y ya lo estamos subsec desasocial mlp @laplata.gov.ar, y ahí van a estar escuchándolos y poder canalizar estas cuestiones que tanto necesita la gente, de ser escuchadas y poder transitarlos en compañía. Fabiana, un agradecimiento. Y también una cosita te voy a decir, por supuesto, claro, perdón. Que también están disponibles nuestros centros de integración comunitaria si ustedes necesitan hacer prácticas, con mucho gusto. Qué fantástico. Tienen un espacio acá, bueno, sí, obvio. Lo vamos a charlar y por supuesto que nos encanta porque el acompañante terapéutico vos sabés que nosotros hacemos prácticas en el servicio penitenciario bonaerense, en 3 unidades penitenciarias. Y los internos, cuando llegaban los acompañantes terapéuticos, decían, ¿por qué hay acompañantes terapéuticos si nosotros no estamos enfermos? Y teníamos que explicar que el acompañante terapéutico es un puente social, no tiene que ver con lo patológico, sino con lo social, como un modelo sociocomunitario.
Entonces me parece que podemos hacer un trabajo espectacular en conjunto, Fabián, y por supuesto que vamos a tomar tu invitación y vamos a estar contactándonos con vos para poder hacer prácticas, porque es lo que también hace a un buen profesional esta realidad. Exactamente. Sí. Y hay mucho también para hablar de los acompañantes, que hay que regular esa actividad. Necesitamos ser regulados, necesitamos representación, representación Total. política más que representación tal cual, profesional, ¿sí? Y lo necesitamos casi con una a los gritos, casi a los Y bueno, gritos. abrimos una puerta, abrimos una puertita que creo que da para mucho esto, porque no hay ninguna política pública sobre autismo. No la hay. Así que la estamos empezando a trabajar. Es una puerta inmensa, Fabiana, es una puerta inmensa, porque que el Estado se preocupe por estas cosas tiene una significancia maravillosa, la verdad, impresionante. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que a mí me emociona, ¿viste? Si sigo hablando me voy a poner a llorar. Es que es emocionante el trabajo. En tiempos de oscuridad, que se prendan estas luces no es poca cosa. No es poca cosa. Exactamente. No es poca Exactamente. cosa. Y nada, permitime, si se me permite, felicitarte por el trabajo y quedar a disposición, y por supuesto que esta sea una primera comunicación de muchas. De muchas, sí, este es el inicio. Ahí estamos. Bueno, muchísimas gracias a vos en particular y a todos ustedes. Bien. Por hacerme la nota, por ocuparse, por la difusión. Y bueno, estoy a disposición, igual que ustedes. Estamos en contacto permanente. Fabiana, un gusto como siempre. Igualmente. Bueno, y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Que todos y todas tengan muy buenas tardes. Seguimos en contacto. Gracias. Y sí, gracias, muchas gracias. Ahí está. Hasta luego. Hasta luego. Bien, estábamos con la subsecretaria Fabiana de Tomás, que la verdad que sí, no sin querer, porque fue un poco a propósito, pero dio como que encaminado este concepto de que hablábamos en un principio, de un Estado regulador, ¿sí? Fíjense lo que contaba la subsecretaria acerca de la imposibilidad de espacios privados de atención para los niños, jóvenes y adultos con autismo, y cómo el Estado pudo lograr aunar un espacio donde se conjugaran todos estos lugares. La verdad que fue maravilloso. Yo les contaba, bueno, no sé si lo vimos ahí, pero estaba Alejandro Sengotita de Sedica, que hace quinoterapia, el director del Hospital San Martín, gente del Hospital Elina de la Serna, bueno, infinidades, gente que trabaja con autismo en muchos espacios, y la verdad que fue gente del Bollín, y bueno, de lo más variado. Y esto es lo que hace un Estado regulador y un Estado con capacidad para domar el concepto del capitalismo, ¿sí? De poner al capitalismo al servicio de los más necesitados. Aquellos que deseen el mail me lo piden. La verdad que la subsecretaría sobre todo, pero la Secretaría de Desarrollo Social está haciendo un trabajo magnífico en muchísimos aspectos, ¿sí? Con gente en situación de calle, un trabajo creo fundamental y creo que de reconstitución un poco de la ciudad y de la mirada del otro. Yo no tengo mucho más para decir, nada más que bueno, agradecerles a ustedes el seguirnos cada viernes en este pequeñito programa que habíamos comenzado con mucho envión y que seguimos transitando y trayéndoles a ustedes estos espacios de reflexión, poder pensar, poder discernir y a su vez también conocer qué es lo que se viene haciendo en la ciudad de La Plata y también en el país. El viernes pasado hablábamos con la colega que había presentado la ley de acompañamiento terapéutico a nivel nacional, Maru Donoso, que nos contaba también los avatares del trabajo político de la presentación de una ley. Nos vemos el próximo viernes, como todos los viernes, y con una notita más y con algunas reflexiones que podemos ir juntando a lo largo de la semana. Buen fin de semana para todos, pásenlo lindo, abríguense y sean felices y nada, sigamos en contacto. Muchas gracias.